Vamos a hablar ahora un poquito sobre el acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque presentaron un nuevo proyecto para acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar y procesar la información de los sujetos obligados y, bueno, busca obviamente garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión. Lo presentó la diputada bonaerense Silvina Bacareza, así que vamos a hablar un poquito de esto con María Gracia Andía, del órgano garante del derecho a la información. María, muchas gracias por tu tiempo acá en Radio San Isidro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, mucho se habla, ¿no?, de la participación ciudadana, del acceso a la información, pero en la práctica, ¿esto sucede? Los ciudadanos participamos activamente, nos involucramos y está garantizado realmente el acceso a la información. ¿Son necesarios estos tipos de proyectos que bueno, como el que acabo de comentar que se presentó? Bueno, antes de contestarte esto, me gustaría como poner en contexto Dale. para el oyente entender un poco cómo funciona, digamos, y cómo se garantizan o no sus derechos. Claro. Cuando vos pensás en acceso a la información, estás hablando de un derecho, primero que es un derecho humano, ¿sí? Y en el caso de la República Argentina es un derecho constitucional, porque es parte del bloque de constitucionalidad, o sea que es un derecho constitucional. Los derechos constitucionales son operativos de por sí. Sin embargo, en la realidad y en la praxis, es que cuando un derecho constitucional es operativo, si no está regulado, muchas veces es difícil su ejercicio. Entonces, dicho esto, te digo otra cosa que también me parece relevante entender, es que el acceso a la información requiere regulaciones a nivel nacional, hay una ley a nivel nacional, y requiere regulaciones a nivel de jurisdicciones subnacionales, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, de la provincia de Mendoza, de la provincia de Salta, de las 24 jurisdicciones subnacionales. María, espera, perdón que te interrumpa, pero sabes que está bueno también aclarar un poco qué es la información pública, ¿no? O sea, a qué Claro. los ciudadanos necesitamos tener acceso, porque uno capaz dice, bueno, pero ¿qué logro, qué buscan con este pedido, ¿no? ¿Qué sería la información pública? Bueno, cuando vos pensás en información pública, es toda la información que el Estado produce, custodia o posee. Perfecto. Entonces, el Estado es un productor de información, porque para generar políticas públicas o para generar prestaciones o para generar servicios, eso requiere información. Esa información que el Estado produce y tiene, se presume, es decir, se asume que siempre es pública, salvo que sea alcanzable por alguna de las excepciones que lo que justamente plantean las leyes y las leyes modelos a las que tenemos que seguir cuando regulamos, es que son excepciones estrictas y restringidas a lo que plantea la ley. No te puedes inventar excepciones o porque una excepción, ponele, sea parecida a otra, aplicarla. Entonces, en general, ¿qué entendemos? El derecho a acceso a la información es un derecho constitucional, es un derecho que tenemos todos los argentinos al norte y al este y al oeste y al sur del país. Es un derecho operativo y refiere a la posibilidad de preguntarle al Estado sobre la información que tiene. Te hago una aclaración ahí. Cuando hablamos de derecho a acceso a la información, tenés dos facetas del derecho a acceso a la información. Una reactiva, que es preguntar, que es solicitar información, y una activa, que es la obligación que tiene el Estado de por sí en tener a disposición en los portales web, en forma proactiva, información para el ciudadano. Ahora, dicho esto, que tiene que ver con lo que te decía recién, cuando nosotros pensamos en este derecho, que ¿por qué preguntaría un ciudadano o una ciudadana? Y bueno, porque por ahí quiere saber cómo se está ejecutando un presupuesto X, qué pasa con un programa específico que le interesa, cómo se han otorgado determinados subsidios, qué pasa con la obra que tiene mi vecino al lado, si está habilitada o no está habilitada. Digo, las preguntas pueden ir del sinfín de cosas que el Estado provee en servicios y en acciones, ¿sí? O sea, que las preguntas pueden ser miles, presupuestarias, de gestión, meramente de información, o aquel que quiere saber por saber porque está haciendo una tesis, o porque quiere comparar cómo viene la política pública vinculada, no sé, a mujer desde el año 2020 hasta la actualidad, etcétera, ¿sí? Entonces las preguntas pueden ser muy variadas. Ahora, volviendo a lo que te decía recién, es importante tener en claro que la regulación permite el ejercicio, ¿sí? Entonces, a nivel nacional hay una ley que se sancionó en el 2016, una muy buena ley,
Y en las jurisdicciones subnacionales, o sea, en las provincias y la ciudad autónoma, hay distintos tipos de normativas. Yo soy la titular del órgano garante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley es bastante moderna, es del 2016 también, y muy buena en cuanto a su calidad normativa. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, la verdad que tienen una ley viejita, del 2000, que es, te diría, minimalista, o sea que la intención de la legisladora es buena, digamos, de presentar un proyecto para mejorar esa norma que tienen, que es una norma, te diría, de calidad normativa baja. Sí. ¿Y en qué la mejora a tu criterio? Perfecto. Bueno, mira, cuando pensamos en una buena ley de acceso tenemos que pensar en distintas cosas. Primero, la definición, ¿qué entendemos por acceso? Esto que hablábamos de recién, ¿no? Sí. ¿A qué alcanza? ¿Solo los documentos gráficos? No, los documentos escritos, las fotos, o sea, todo aquel, no importa el soporte donde se encuentre la información, sino cuando nos referimos a acceso a la información pública, por un lado. Por el otro lado, las buenas leyes tienen principios, es decir, cuando vos pensás en estas leyes que son de legitimación amplia, ¿qué es legitimación amplia? Es que toda persona puede pedir información, ¿sí? No importa si sos de Buenos Aires, o sos de Salta, o sos de Mendoza, o sos de la Ciudad Autónoma, ¿sí? Pero eso lo tiene la ley. Que no tenés que motivar. En general, en derecho, cuando vos accionas o pedís algo, tenés que tener un interés. Acá, las leyes de acceso, las buenas leyes de acceso, y este proyecto lo tiene, no exige que vos expliques por qué y para qué pedís la información. En la medida que la información sea pública, el Estado te la tiene que dar. Solo la puede proteger cuando está prevista en algunas de las excepciones. Claro. El proyecto en eso está muy bien. No exige la motivación, habla de toda persona, plantea los principios, es decir, siempre a favor del administrado, la máxima publicidad, digamos, la divulgación. Los principios son orientadores al momento de garantizar el ejercicio de ese derecho. Otra cosa interesante que plantea es que pone como sujetos obligados a los 3 poderes del Estado. Es decir, no es solo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y también plantea plazos de respuesta cortos, que está muy bien. Los plazos que plantea el proyecto están muy bien planteados, son plazos cortos parecidos a la ley nacional y a la ley de Cava. También plantea la posibilidad del reclamo y tiene algunas cosas que ahí sí te haría algunas observaciones. A ver, contame. Que en general, cuando yo te decía esto de que si es un derecho constitucional y si bien es operativo, la reglamentación permite la posibilidad de que la persona de a pie pueda ejercerlo, es importante tener en las leyes autoridades de aplicación y órganos garantes. La ley plantea una autoridad de aplicación, solo la plantea respecto del Poder Ejecutivo. Sería interesante que hubiera una autoridad de aplicación en el judicial y en el legislativo. Siempre es importante pensar que los 3 poderes son diferentes. Al momento esto es más para el legislador que para el ciudadano, ¿no? Pero sí. ¿Por qué es importante para el ciudadano? Porque si vos tenés bien diseñada la autoridad de aplicación, el ciudadano después tiene a dónde recurrir para reclamar si eso no está entregado. Claro. Si no está bien diseñada o no existe, es mucho más difícil. Entonces, esa es una observación que yo le haría a este proyecto. Y otra observación, que si bien habla de los funcionarios garantes, que está muy bien, porque digamos, cuando vos pensás en el acceso a la información, tenés sujetos obligados. ¿Quiénes son? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Después, dentro de cada poder, además, ponele, te hablo del Ejecutivo, tenés los ministerios, las subsecretarías, etcétera. Esos también son sujetos obligados. Entonces, el proyecto dice que cada sujeto obligado va a designar un funcionario garante. Acá, la observación que yo te diría es que eso queda un poco difuso en el proyecto de ley. Sería interesante plantear más bien un órgano garante más centralizado en cada poder, que le dé autonomía funcional y técnica, que permita hacer un seguimiento de los reclamos si existen o del cumplimiento de la propia ley. Y esto lo deja muy por ahí desdibujado en el proyecto y muy lo delega mucho en la reglamentación. Claro. Pero el resto del proyecto es muy interesante y avanza un montón respecto de los puntos que la ley del 2000 no tiene. Entonces te diría que
hay muchas cosas buenas del proyecto, que el objeto, la definición, la legitimación amplia, los principios, el alcance de la ley, los sujetos obligados, los plazos, las excepciones previstas en forma acotada, la autoridad de aplicación, y a lo mejor habría una posibilidad de mejora en relación a lo que te decía de las autoridades de aplicación y de los órganos garantes. Uh-huh. ¿Ves posible que se avance en este proyecto, o no es un tema que hoy en día, capaz, con todo lo que está pasando, se puede instalar mucho en agenda, ¿no? O sea, porque capaz, bueno, nada, muy pocos, de hecho, muy pocos ciudadanos conocen este derecho de acceder a la información pública. Me ha pasado capaz en laburar en notas y tener que hacer algún pedido, y a veces se torna engorroso, hace mucho igual que no solicito, y como que capaz uno no conoce estos derechos, no sabe los mecanismos, y menos si no está instalado también en la opinión pública. Bueno, primero felicitarla, sí, porque que den difusión de este derecho es fundamental, uh-huh, porque este derecho se mejora y se perfecciona con su uso. Así sí, que eso la felicito, que tomen la agenda y que la difundan, primero y principal. Bueno, muchas gracias. Segundo, como periodistas también las invito a usar el sistema, porque la verdad que es una herramienta para ustedes, como en la difusión de la información, interesante y útil. Y después, lo que decís es muy cierto, a veces aparece como un derecho de no urgencia, ¿no? En un país donde estamos con situaciones de alta pobreza y de otras urgencias, pero la verdad es que este derecho hay que entenderlo desde un lugar desde un derecho llave o un derecho instrumental. ¿Por uh-huh, qué? Porque este derecho, cuando vos, ciudadano de a pie o cualquier, digamos, persona que vive en la República Argentina, conoce y sabe sus derechos y sabe sobre los beneficios, sobre los servicios que tiene el Estado, los puede exigir, requerir y controlar de una mejor manera. Y te permite incluso ejercer otros derechos que sí terminan siendo urgentes y fundamentales, vinculados a la salud, vinculados a la educación, vinculados a la vivienda. Entonces, este derecho, que pareciera un derecho no tan de urgencia, o que hay que cuidar, ¿no?, garantizar, es un derecho que termina siendo instrumental para aquellos derechos que son en momentos críticos la garantía y la urgencia del mismo. Claro. Entonces, creo que ahí hay que poner el ojo, ¿no? Y la felicito a la legisladora, no la conozco, le diría que a lo mejor haría esos pequeños cambios en su proyecto, porque promover este derecho en contextos de vulnerabilidad es muy importante, porque justamente, si bien a veces también pareciera ser un derecho de nicho para periodistas o para aquel que tiene acceso a Internet y puede hacer un pedido de información vía del portal web, también es un derecho que, si aquellos que están en una situación de vulnerabilidad lo saben que lo tienen y lo pueden usar, los empodera y les da una herramienta que los para distintos frente al ejercicio de sus derechos. Totalmente. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y las explicaciones que nos has dado acá en Radio San Isidro, y el compromiso, bueno, para seguir instalando obviamente este tema. Bueno, cuentan conmigo para eso, porque soy una promotora de la agenda, así que lo que sea a disposición para poder promover y garantizar este derecho. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen Un beso día. grande. Podemos hablar de música, pero también hablar de espectáculos. También hablar de espectáculos. También hablar